Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Felices y contentos de saber que ustedes están ahí para escuchar el mensaje de la palabra que permanece para la hora que pasa. Estamos viviendo días difíciles donde la maldad avanza a gran escala, tanto en las calles como en las personas. Aún aquellas personas que se dicen ser buenas luchan contra sí mismas porque, como dijo la Biblia y lo anticipó hace tantos años, en los últimos tiempos vendrían días peligrosos. Hombres amadores de sí mismos, que dicen tener paz y que hablan de igualdad, negando la eficacia de la misma. Estamos realmente en los últimos días. De a poco el mundo se está transformando en Sodoma y Gomorra y las leyes estipuladas por los gobiernos que pasan por alto la ley de Dios hacen que los hombres entren cada día más y más en pecado, que cada día más no le importe lo que dice la Biblia, lo que dice Dios, y si pudieran sacarlo a Dios del universo lo sacarían. Pero para el problema de ellos y para la locura de ellos, le queremos decir que Dios está en su trono. Y gracias a Dios que Él sigue reinando, con mucha misericordia, con mucho amor, pero que se aproxima el fin. El fin de todas las cosas, dice la Biblia, se aproxima. La intervención de Dios puede ser en cualquier momento, dado que el pecado aumentó de tal manera que está haciendo presión contra el corazón de Dios. Y Dios va a formar un cielo nuevo, una tierra nueva, con aquellas personas que creyeron en Él, aun cuando las cosas estaban difíciles. Aquellas personas que creyeron aún en Él, estas son las que reinarán por siempre con Él en la eternidad. Bueno, no sé por qué dije esto, pero les quiero mandar un saludo grande, como siempre, de toda la producción, los hermanos que trabajan para que este mensaje sea una realidad y pueda salir lo mejor posible. Un abrazo grande para todos ustedes, para nuestras familias que nos ven, para nuestros queridos hermanos, los amigos, pastores, colegas en el ministerio, que nos ven de otros países, de otras provincias. Un abrazo grande para todos, un saludo fraternal en el nombre del Señor de toda nuestra producción. El mensaje anterior que dimos, comenzamos hablando de la salud de la iglesia y llegamos aproximadamente a la mitad por cuestión de tiempo, pero seguimos hoy e intentamos terminar por lo menos esta partecita. Cuando hablamos de la salud de la iglesia, y muy especialmente cuando hablamos de iglesia, hablamos de congregación. La palabra iglesia quiere decir congregación, gente que se congrega, personas que se juntan para adorar, bendecir el nombre del Señor, escuchar la palabra, aprender de Él. Entonces, cuando hablamos de la salud de la iglesia, estamos hablando exclusivamente de la salud del hombre y de la mujer interior. Porque, aunque lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, a los seres humanos les cuesta creer hasta el día que salen del cuerpo que no son un cuerpo, tenemos un cuerpo, usamos un cuerpo. Dios nos ha dado un cuerpo para caminar sobre esta tierra y nos sujetó a este cuerpo mientras este cuerpo pueda funcionar. El día que este cuerpo no funcione, nos cambiaremos de domicilio. Alma y espíritu, nos iremos con el Señor. Y este hombre, esta mujer interior, es de la que quiero hablar, es de la que habla Dios, es la que está preocupado Dios y es por la cual murió Jesús, por el hombre y la mujer interior,
Fíjese que el cuerpo queda acá. Es como dicen aquellas personas que nunca leyeron la Biblia, los cristianos también se mueren. Bueno, porque creen que la muerte, la palabra muerte significa exterminio, cesación de vida. No, no es así. La palabra muerte se traduce separación. La separación del cuerpo con el alma y el espíritu. Por eso, cuando una persona dicen que muere, también le saben decir partió. Los cristianos dicen partió, salió, se fue de viaje para ir con el Señor. Se volvió a su casa, de donde vino, en el paraíso terrenal. Esta salud de la iglesia tiene mucho que ver con el perdón de Dios hacia nosotros por nuestros pecados y por el perdón de nosotros a los que nos hieren, nos hacen mal. A esas personas, según la Biblia, le tenemos que perdonar, porque la salud de nuestra alma tiene que ver con que estemos limpios, que tengamos paz, que no guardemos en nuestra alma, en nuestro interior, rencores, resentimientos, porque esto daña y enferma no solamente nuestra vida, sino la vida de los que están con nosotros. Y aparte de los que están con nosotros como familia, si somos parte de una congregación, también podemos afectar. Hablamos allí de muchas cosas, pero vamos a retomar hoy desde el punto de qué tenemos que hacer cuando alguien nos agrede, muy especialmente en la iglesia, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos dice palabras que nos hieren o actúan contra nosotros lastimándonos, ofendiéndonos. Vamos a comenzar desde allí. Así que vamos a buscar en la Biblia, en San Mateo, capítulo 18. Esto fue lo último que habíamos visto. San Mateo, capítulo 18, versículo 15 y al 17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Es decir, solitos tenemos que ir a decirle, estuviste mal, recapacitá, solos. En primera instancia, solos. Tú y él solos. Si te oyere, el que te ofendió, has ganado a tu hermano. Versículo 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, 2 o 3 que puedan ayudar a testificar que este hermano o esta hermana agrede. Hay testigos que tienen una forma de agredir, de lastimar, que tienen que corregirse. Dice luego el versículo 17, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, si no hay manera, después que le hablamos personalmente, después que le hablamos con testigos y después que lo decimos a la iglesia, aún así, si la iglesia misma sabe de esta agresión y él no recapacita o ella no recapacita pidiendo el perdón, igual, hermanos, nosotros debemos perdonarle, pero que lo tengamos como mundano. Porque cuando alguien no reconoce sus pecados, cuando alguien no reconoce sus errores y no recapacita y no se arrepiente y hace frutos de arrepentimiento, si no se ve que la persona cambia de actitud, entonces Dios ya no le puede perdonar, porque sigue igual que antes de decir que recibió a Jesús como Salvador. Fíjese la enfermedad que es mantener dentro de uno la maldad, el rencor, el odio. Estos son espíritus que trabajan contra el espíritu de nuestras almas. Esto era lo último que habíamos visto aquí. Y en el versículo 21 y 22, cuando esto lo oye el apóstol Pedro de la boca de Jesús, este consejo de ayudar al hermano a que se arrepienta, dice el versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7.
Algunos hermanos han tomado literal esta frase, 70 veces 7, han multiplicado 70 por 7 y le da 490, dice, a ver, entonces hasta 490 veces lo tengo que repetir, perdonar, y no está diciendo esto. Esto es un número indefinido, esto quiere decir que debemos perdonar siempre, porque al perdonar se rompe el ataque diabólico que quiere atarnos, que quiere lastimarnos, se rompe. Primero nos desatamos nosotros mismos cuando perdonamos y luego se desata la otra persona. Al perdonarle nosotros, también se desata la otra persona, porque este es un lazo espiritual de maldad que hace que las personas se enfermen y asimismo sean atacados y los destruyan. Vamos a ver un poquito ahora más adelante cómo trabaja esto, ¿no? El perdón desata y restaura. Vamos a ir a Gálatas, el libro de Gálatas. A ver, busque el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Y luego el versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando dice que sobrellevemos las cargas los unos a los otros, se está refiriendo al perdón, justamente porque viene de perdonar, de restaurar. Dice acá que cuando vemos a alguien que cae en un error, en un pecado, nosotros que nos consideramos espirituales, tenemos que restaurarle. Esto es lo que dice el versículo 1, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu manso, con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que también tú seas tentado, no sea que te acerques, y no para restaurarle, sino para reprocharle y decirle a este yo le voy a tapar, le voy a dar con la Biblia, y al final me termino enojando y yo paso a tener el mismo espíritu de la persona que está en pecado. Tengo que ir a restaurarle, pero con un espíritu de mansedumbre. Hay en el ser humano una disposición que de parte de Dios no viene, que siempre estamos dispuestos a juzgar y a condenar. Por ahí, en una de esas, y con viento a favor y barranca abajo, se nos ocurre restaurar y tratar de restaurar al herido y sanar al que cayó en pecado. Pero muy allá a las perdidas. Por eso Pablo dice, ustedes que son espirituales, usen la mansedumbre, no la violencia para corregir a alguien. Aquí no estamos para condenar ni para juzgar, sino para ayudar. Porque mire, Romanos capítulo 2, aquí habla muy fuerte el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 2, versículo 1, si está sentado, mire lo que dice acá, por lo cual eres inexcusable, o hombre o mujer, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces exactamente lo mismo. Tú que juzgas, haces exactamente lo mismo. ¿Por qué dice esto? Porque, bueno, cualquiera puede decir, bueno, yo no hago lo que hace este hombre o esta mujer. Yo no hablo así, yo no me enojo, yo no caigo en pecado como cae en esto. Yo nunca respondo así, yo nunca actúo así. Esta cayó en pecado de adulterio, aquel cayó en pecado.
La Biblia dice que nosotros con el pensamiento pecamos. Por eso dice Pablo, eres inexcusable. No tenés excusa, porque en lo que condenas al otro, te condenas a ti mismo. Mire, aquí en el mundo sobran los maestros que hablan de moralidad. Algunos hasta especialistas en el tema son en moralidad. Pero en cuestión de moralidad, según Pablo, uno tiene que comenzar a mirarse a sí mismo. Para comprender y perdonar al hermano, primero se tiene que conocer a sí mismo. Romanos capítulo 2, en el versículo 21, en el mismo capítulo que estamos, pero más adelante, en el capítulo 21, dice, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Es decir, con la boca decimos muchas cosas y con el alma, el espíritu, la mente hacemos otra. San Pablo explica esto en Romanos capítulo 7, no lo vamos a ver, donde él se autoexamina y dice, porque lo que quiero hacer no lo hago. En mi corazón está el hacer el bien, pero hallo en mi mente y en mi carne que hago el mal. ¿Por qué hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero? Está autoanalizándose Pablo y dice, solamente Cristo me puede salvar. Solamente el Hijo de Dios que vino a este mundo sin pecado para morir por nosotros y fue aceptado por el Padre, es que podemos ser salvos y perdonados por Dios. Tú que enseñas a otros, te condenas a ti mismo porque haces lo mismo. ¿No? A ver, la ley decía, no robarás. No robarás, no adulterarás. Esto está todo en la ley de Dios. Y más, en los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos es un bosquejo de la ley. No robarás. Le quiero decir que cuando usted llega tarde a una cita, le está robando tiempo al que lo espera. Y aunque a usted le parece... Mire, aquí en la Argentina es muy de los argentinos llegar tarde. No le importa que otros estén esperando o que la cita a lo cual va, ya sea una reunión, ya sea un consejo, ya sea una familia, una fiesta, lo que sea. Usted llega tarde, está robando tiempo, porque no comienzan hasta que usted no llega. Está bien, hay momentos cuando por alguna causa mayor usted está llegando tarde, está justificable, pero la mayoría de las veces hay costumbre de que está bien, llego a la hora que te total, las cosas importantes son después que que esto, que lo otro. Mire, cuando yo pongo dudas de la palabra de Dios en el corazón de un hermano, le estoy robando la fe. Supóngase que un hermano está creyendo ciegamente en una promesa de Dios y usted viene y le dice, no, esta promesa fue para el año no sé qué, la dijo Jeremías para el pueblo de Dios de aquel entonces, no tiene nada que ver con vos. Y la fe que el hermano o la hermana estaba teniendo en esa promesa, usted se la roba. Y después predica que no hay que robar. Por eso Pablo dice, en lo que tú condenas, te condenas a ti mismo. Esto que digo ahora, lo hemos dicho muchas veces. Tú que dices que no hay que adulterar, adulteras. Jesús dijo, el que mira al sexo opuesto para codiciarlo, ya pecó, ya adulteró con él o con ella en el corazón. Esto lo dice. El adulterio es hacer mezcla de lo que es la verdad, es ensuciar la verdad.
Por ejemplo, adulterio es cuando alguien es infiel a su esposa o a su esposo. Fiel, cuando es fiel, no está adulterando. Pero la palabra adulterio se puede usar para muchas cosas. Cuando yo agrego a la palabra de Dios cosas que me parecen a mí, o cuando yo digo cosas que no dice la Biblia para explicar un texto bíblico y que no es realmente lo que Dios quiere decir, estoy adulterando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tengo que condenar? Yo condeno el hecho de que alguien se acostó con alguien y yo vivo adulterando en mi espíritu. Yo estoy enfermo en el alma, entonces. Gracias a Jesucristo nuestro Señor, por el cual Dios nos perdonó. Porque cuando usted va y se arrodilla y pide perdón por sus pensamientos, sus sentimientos malcabros y canibalescos que están fuera de la palabra de Dios, el perdón de Dios te cubre y tu alma sigue estando blanca, pero no vuelvas allí. No condenes a otros. La idolatría. ¿Por qué voy a condenar a alguien que anda con un muñequito cuando tal vez yo idolatro mi trabajo? Soy un esclavo de mi trabajo, sueño, vivo para mi trabajo, o estoy desesperado por el dinero, he hecho un dios del dinero o de los vicios. Hay muchos ídolos. La mayoría de los ídolos que destruyen el alma no se ven. Los que están afuera, pero los que están adentro son los que destruyen tu alma y los que destruyen mi alma. Todo esto es una enfermedad, es un virus. Hoy la gente estaba, hasta hace poco, y todavía algunos que andan con barbijo en el mundo, cuidándose del virus, del coronavirus, que ataca al cuerpo, al ser humano. Y no saben cuidarse del otro virus, que ataca el alma, que enferma el alma, que mata al espíritu y que lo puede llevar al infierno. Claro, no están preocupados hasta que llega la hora, y cuando llega la hora andan pidiendo a un ministro religioso que le venga a traer un poco de paz, a ver si le puede hacer gancho para entrar al cielo. Nadie puede hacer esto. Tú mismo tienes la llave para abrir el corazón y dejar entrar a Jesús al corazón. Perdonar es restaurar. Cuando yo perdono, la persona a la cual perdono es libre, pero yo también soy libre. Pero cuando yo no perdono, queda en mí un resentimiento que ya lo dijimos en la reunión o en el mensaje anterior. El resentimiento es volver a sentir. Sentimiento sobre sentimiento. Comienza con un poco de euforia, con un poco de bronca, pero después cada vez va en aumento y le va agregando otra cosa, le va agregando esto, le va agregando lo otro. Eso es resentimiento. Por eso la palabra de Dios dice que no se ponga el sol, que no pase el día. Si te has ofendido o te ha ofendido a alguien, sin que nos perdonemos. Pero mire, hay una tendencia en el ser humano de catapultarse en el mal del otro. Es decir, cuando alguien cae en pecado, parece que, no sé por qué, pero en nuestro interior dice, menos mal que yo no caí. Hay una sensación de que cayó él y no yo. Por ejemplo, hay 2 o 3 familias y los chicos están jugando y por ahí uno de los chicos se cae y llora. Los padres dicen, ¿quién se golpeó? Y uno de los padres dice, no, es mi nene. Entonces los otros padres dicen, como diciendo, menos mal, no fue el mío. No se preocupan a ver cómo está el que se golpeó. Esto está dentro del corazón del hombre. Le estoy contando las cosas naturales que se ven para que entendamos lo que no se ve. Cuando la Biblia habla de perdonar, habla de la salud del creyente y que va a afectar a toda la iglesia. Cuando la iglesia tiene
el Espíritu de Dios. Y el fruto del Espíritu de Dios es el amor. Y después de este amor que cubrirá infinidades de pecados, hace que perdonemos, que restauremos, que olvidemos. Esto trae paz a los corazones de los que se congregan. Mire, en nuestra iglesia uno se ha acostumbrado ya, pero cuando nos congregamos y viene alguna persona nueva a la reunión, lo primero que dicen, ¿qué paz que hay acá? No lo pueden definir. Es que las personas que están ahí, primero, están perdonadas por Dios. Sus almas están santificadas en la presencia de Dios. No llevan la carga del pecado porque se la llevó Jesús. Esas almas están libres de la carga del pecado. Porque cuando recibieron a Jesús, Jesús sacó toda esa carga y la clavó en la cruz. Y ahora cuando usted entra a una comunidad donde todos han recibido el perdón de Dios, claro que se nota en el aire. Los que ya somos creyentes de muchos años nos hemos acostumbrado a estar en el ambiente. Pero a nosotros nos pasa al revés. Cuando usted va a una casa o a una fiesta, donde ahí adentro hay gente que está peleada, que hay rencor, que hay resentimiento con aquel, aunque usted ve que todos sonríen, que todos están festejando, que están comiendo torta y brindando, parece que todo está normal. Pero usted nota que en el ambiente hay algo. Esa gente está enferma, mi estimado amigo. Está enferma en el alma. Y esa enfermedad se retransmite a través del cuerpo. Aunque no se oye ruido a enfermedad, porque es espiritual. El que está limpio de pecado, porque Dios le perdonó, puede percibir esto. Y el que habla, perdonado por Dios, tiene paz cuando habla. Habla con seguridad, sin temor. En cambio, el que no ha sido perdonado siempre está condenando al otro, está tratando de catapultarse. Sí, no, yo la verdad nunca robé a nadie, siempre fui un trabajador, pero a la noche sale y hace sus orgías. No roba, no ha matado a nadie, pero vive en pecado, practica cosas que dice la Biblia que no debe practicar. Piensa, ve pornografía, no sé. Hay infinidades de cosas que aunque usted nunca leyó la Biblia, sabe que le está haciendo mal a su alma y a su espíritu. Como ser humano espiritual, como dice San Pablo, nosotros perdonamos a nuestros deudores, como dice el Padre Nuestro. Porque si nosotros no perdonamos, hay resentimiento en nuestro corazón. Y si hay resentimiento, Dios no nos puede perdonar. Primero tenemos que arrepentirnos y actuar con frutos de arrepentimiento. Si antes pensábamos en vengarnos, ahora pensamos en perdonar. Entonces aparece la paz, aparece el amor. ¿Y de dónde viene? De adentro de la persona. Porque así como leíamos un texto donde dice el Señor que lo que le contamina al hombre no son las cosas de este mundo, lo que le rodea al hombre, sino lo que sale del hombre. El hombre y la mujer, dice la maldad, el odio, los vicios, las tentaciones, el pecado, la malicia, esas cosas salen del corazón del que tiene el alma sucia y quiere condenar al otro, quiere catapultarse en el otro, si lo puede contaminar, lo contamina. Porque eso contamina el alma, ensucia el alma. Pero nosotros hemos sido perdonados por Dios. Dios se ha olvidado de nuestros pecados. No porque se me ocurre a mí, sino porque Dios lo dice. Y entonces yo debo hacer lo que Dios hizo conmigo. De gracia recibiste, dad de gracia. Mi estimado amigo, tú que me estás mirando a través de este canal, tal vez estás pasando alguna circunstancia difícil con alguna persona, algún ser familiar, algún amigo que te juzgó mal, te lastimó mal.
perdónalo. Haz la prueba. Comienza a pedirle a Dios que lo perdone y que tú le perdonas. Y ora por él para que Dios lo bendiga. Esfuérzate a pedirle. Y cuando quieras creer, comenzarás a amarle. Porque Dios pondrá amor en tu corazón. De la medida que Dios te perdonó, imitemos a Dios y perdonemos a nuestros deudores. Y vendrá salud para tu alma y tu espíritu y tu mente. Y también vendrá salud para tu iglesia y para tu familia. Tan importante para nuestra vida. Si quieres recibir a Jesús porque nunca has invitado a Jesús a entrar en tu corazón y hoy estás mirando por primera vez, mirá, tal vez estás mirando diciendo estoy muy enfermo, los médicos me dicen que estoy muy enfermo, no sé lo que voy a hacer. La enfermedad del cuerpo nace en la enfermedad del alma. Ven a Jesús y el que te salva y te limpia el alma también sanará tu cuerpo. Repite conmigo esta oración. Padre Santo, tú que estás en el trono, en esta hora vengo a ti para pedirte perdón por mis pecados, por mis rencores, por mis resentimientos con otras personas. Te pido perdón por las cosas que he pensado, he sentido, que nadie las ha visto, pero tú sí. Me arrepiento de todas ellas y quiero comenzar una vida nueva contigo. Entra en mi corazón. Quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Y tú, Padre eterno, recíbeme en tu reino. Porque quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy gracias porque sé que tú siempre me oyes. Amén y amén. Dios le bendiga. Cuando usted salga del receptor, vaya a una habitación, siga hablando con Dios. Y Dios que ve en lo secreto lo recompensará en público. Recuerde que estamos por este mismo canal los domingos a las 9 de la noche y también los miércoles a las 9 de la noche. A todos los hermanos, pastores, amigos, creyentes que nos ven de tantos lados, quiero orar por usted. Recuerde, la salud de mi alma, la salud de mi familia, la salud de la iglesia, comienza con la capacidad de perdonar. Así como Dios nos ha perdonado, perdonemos nosotros para limpiarnos y descontaminarnos de ese virus mortal que es el odio, el rencor, el resentimiento. Oro por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a los pastores, a los amigos, a los creyentes, a los que están enfermos, Señor, sánalos por el poder de tu Espíritu. Pero sobre todas las cosas, Señor, sana sus mentes, sus almas. Ayúdales a deshacerse de todo rencor, todo resentimiento, para vivir en este mundo, tener una vida de paz, de amor y de prosperidad caminando de tu mano. Te pido una bendición grande para tu pueblo, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Y te doy gracias. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga. Los esperamos el domingo.